Hola a todos, ¿qué tal? Pues nada, estamos aquí como cada jueves, hoy es 11 de febrero, ya me conocéis la mayoría, soy Julia Ruiz Mediano, soy oncóloga médica y directora del Centro de Oncología Integrativa Onconature. Como cada jueves en este espacio contesto las preguntas que me habéis hecho a lo largo de la semana. Esta semana hemos tenido menos preguntas, pero bueno, no por ello menos importantes, por supuesto. Voy a contestaros, intentar contestaros todas ellas. En referente a varios suplementos que me habéis preguntado, me decía Noelia que si podía tomar própolis con el tratamiento con palvociclí. Para aquellos que no sabéis, el palvociclí es uno de los tratamientos que se utiliza para el cáncer de mama metastásico. Y bueno, realmente es uno de los fármacos quizás en los últimos años más novedosos y que más impacto ha tenido en el tratamiento del cáncer de mama y con un impacto muy positivo. Este tratamiento, lo único que es cierto es que puede tener interacciones con diversos fármacos habituales y también con tratamientos o suplementos naturales. Por eso hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de tomar cualquier cosa. Si ya de por sí os decía en otros vídeos que ojo con los suplementos naturales y el tratamiento de quimioterapia, con este tipo de fármacos, ¿vale? Que son los inhibidores de la ciclina, tenéis que tener todavía más cuidado porque suelen tener bastantes interacciones. Con el tema del própolis, lo que he encontrado en principio no parece que haya problema, Noelia, pero bueno, es verdad que te pone que a nivel in vitro puede tener alguna interacción a nivel del citocromo P450, alguno de las enzimas, pero realmente no pone que haya relevancia clínica. Si tu farmacéutica te ha dicho que no hay problema, en principio probablemente no tengas ningún problema. Otra cosa es que lo tomes me decías, para estimular el sistema inmune. Bien, yo siempre os insisto, lo fundamental para estimular el sistema inmune, bueno, y sobre todo con los estudios tan importantes y tan de peso que tenemos en el caso del cáncer de mama, insisto, ejercicio físico, ¿vale? Un inmunomodulador increíble para nuestro sistema inmune, que os cuidéis, que os alimentéis bien, que tengáis reducción del estrés. Todas esas cosas influyen mucho, también influyen, como ya os contaba en otras charlas, en nuestra microbiota intestinal, también muy importante y muy relacionada con nuestro sistema inmune. Entonces, bueno, como siempre os digo a todos mis pacientes, vamos a empezar las cosas por donde se tienen que empezar, sobre todo primero cogiendo hábitos de vida saludables. Y bueno, en principio el própolis podríamos usarlo como algo añadido, ¿vale? Aunque bueno, la eficacia de eso pues también habría que estudiarla, ¿no? En referente a la melatonina, que era otra de las dudas que teníamos, y el palvociclí, en este caso yo no te lo recomiendo, porque realmente lo que he encontrado sí que me genera bastantes más dudas a la hora de esa seguridad y de que no haga interacción, sobre todo, como te digo, con los inhibidores de la ciclina. Es cierto que hay muchos estudios que están en marcha en cuanto a la melatonina, su acción anticancerígena, no solo a nivel del tema del insomnio. También me genera un poco de inquietud porque es verdad que hay algunos estudios que refieren como cierta capacidad estrogénica o modulación de los receptores estrogénicos. Entonces, bueno, en el caso del cáncer de mama, pues hay que tener cierto respeto, cuidado a la hora de tomar la melatonina. Para el tema del insomnio, pues sí te recomendaría que son una de las recomendaciones de nuestro nutricionista, Lucas Jurado, que hay un zumo de cereza concentrado que te puedes tomar antes de dormir, una cucharadita, ¿vale? Por las noches, y pudiera estimular un poco esa secreción de melatonina y en fin, y mejorar ese sueño. También, pues, con medidas previas a irte a acostarte, no cenar y enseguida irte a dormir, intentar que justo antes de ir a la cama no tengamos estímulos demasiado intensos, por ejemplo, televisión, cosas demasiado, algo más relajante, incluso hacer alguna meditación. Hay incluso yoga, algunas pautas de yoga para antes de dormir.
que te pueden ayudar también de manera más natural. Y bueno, o sea que en principio no te recomendaría que te tomara la melatonina con el palbociclib o cualquier inhibidor de ciclina, ¿vale? Luego, otra de las preguntas que también me hacía ahí en referencia, bueno, yo creo que es una pregunta que quizá nosotros los oncólogos, pues aquí estamos bastante limitados a la hora de poder ofertaros algunas pautas para mejorar ese efecto secundario que es bastante frecuente en muchos de vosotros, que es esa neurotoxicidad que a veces presentáis con los tratamientos nuestros, sobre todo con los basados en platino, ¿vale? Que es esa pérdida de sensibilidad, ya sea en las manos o en los pies, o esas sensaciones raras como de calambre. Con este efecto secundario no tenemos, como os digo, demasiada evidencia científica a la hora de poder mejorarlo. A nivel de suplementos realmente no hay nada, se estaban probando algunas sustancias que están en relación con algunos contrastes que se utilizan en la resonancia, pero bueno, eso está todavía muy en experimentación. Sí que hay estudios donde se utiliza la acupuntura para mejorar la neurotoxicidad, y parece que sí que hay cierta mejoría. Yo a algunos de los pacientes los remito allí a la unidad del dolor que tenemos en el Virgen de las Nieves y algunos están mejorando esta neurotoxicidad. Y deciros que sí que hay en marcha estudios funcionando y abiertos donde se está investigando con electroestimulación específica a través de los profesionales de la fisioterapia, donde hacen una electroestimulación guiada. Y parece que esta neurotoxicidad mejora también. En fin, con esto poco más os puedo decir. Sí que sigo investigando. Para mí es uno de los efectos secundarios que más me preocupa, porque es verdad que es muy limitante a la hora de, por ejemplo, caminar, que no, esa sensación como de ir pisando en la nieve, ¿no? Y a veces perdéis el equilibrio, tenéis sensaciones que, bueno, iré informando si sale alguna cosita nueva en este sentido, ¿vale? Y bueno, ya por último me gustaría contestar a otra de las pacientes que me hablaba de su marido que tenía cáncer de próstata en estadio muy inicial. De hecho, lo que le han hecho es un seguimiento activo, o sea, no se hace un tratamiento directo, sino que como es algo tan inicial y en principio la evolución del cáncer de próstata muchas veces es algo muy lento y a lo mejor no requiere una intervención como tal de cirugía o de radioterapia o de hormonoterapia, pues le han hecho un seguimiento activo. Y me comentaba y me preguntaba sobre las dietas. Concretamente me preguntaba de la dieta cetogénica. No voy hoy a hablarte de la dieta cetogénica como tal, porque creo que es algo como mucho más complejo, pero sí quería presentarte un artículo que me parece muy importante y en colación con esto del cáncer de próstata. Es uno de los artículos que yo añadí en mi tesis doctoral y creo que es uno de los artículos más interesantes dentro de lo que es el ámbito de la oncología integrativa, porque realmente engloba esta visión multidisciplinar y cómo puede y cómo influye en la evolución de una enfermedad, en concreto del cáncer de próstata, porque está hecho en pacientes de cáncer de próstata. Os voy a compartir con vosotros la diapositiva. A ver, un segundito. A ver si puedo. Un momento, porque no me sale. Un momentito. A ver si consigo compartirlo. Perdonadme que es que no me sale aquí en la pantalla y quería compartiros en concreto esto porque me parece ahora. Vale, perfecto. Vale, ya lo tenemos aquí. Vale, este estudio que ya os digo, para mí es uno de los estudios quizás más potentes en este sentido, un estudio que hizo Ornish en el 2005, donde en un grupo de pacientes de cáncer de próstata estadio inicial, estadio 1, hicieron un seguimiento activo.
Pero en uno de los grupos, en la mitad de los pacientes, aparte de ese seguimiento activo, el seguimiento activo pues sus controles de PSA, sus pruebas de imagen cada X meses, en uno de los grupos lo que se hizo fue una intervención donde se le dio unas pautas de hábitos de vida a los pacientes, donde aumentaron la ingesta de verduras y de frutas. Los pacientes hacían 30 minutos al menos al día, 6 días en semana. También y se hizo una intervención en un programa de yoga y de meditación y se hicieron revisiones cada semana durante un año completo, donde reforzaban la adquisición de estos hábitos de vida. Pues bien, pasado ese año, la mitad de los pacientes que no habían, los pacientes que no habían hecho esta intervención, simplemente un seguimiento y habían seguido con su vida habitual, sin ninguna intervención ni ningún cambio en hábito de vida, el 6% de ellos había aumentado el PSA. Había aumentado hasta en un 6% el PSA, la mayoría de los pacientes. Y el 27% de los pacientes que no habían hecho ningún cambio en sus hábitos de vida precisó una intervención porque el cáncer había progresado, tipo cirugía o radioterapia, en fin, o tratamiento hormonal. Sin embargo, aquellos pacientes que sí que habían hecho cambios en su estilo de vida, estos los que os he comentado concretamente, pues se observó que habían disminuido hasta un 4% esos niveles del PSA, o sea que no solo no habían aumentado como en el otro grupo, sino que habían conseguido disminuir los niveles de partida y que además solo el 5% necesitó de un tratamiento más activo porque el cáncer había progresado. O sea, es cirugía. Creo que es un estudio súper interesante que engloba totalmente lo que es la oncología integrativa para una triple intervención en dieta, ejercicio y control del estrés, como siempre os digo. Es un estudio bien diseñado, un estudio bien hecho, me parece que es bastante potente. Este mismo grupo de investigadores también fueron un poquito más allá, que esto me parece todavía más interesante. Hicieron a los años otra intervención también en cáncer de próstata, también con las mismas características, en estadios iniciales, donde la intervención, en vez de hacerla durante un año, la hicieron durante 3 meses. Y estudiaron, lo que hicieron es sobre la biopsia de la próstata, se hizo al inicio y luego posteriormente, después de esos 3 meses, otra vez. Y se compararon si había habido algunas mutaciones, si había habido alguna alteración de los telómeros. Los telómeros, cuando hay un acortamiento de los telómeros, está asociado con un envejecimiento. Bueno, pues en el caso de los pacientes que habían hecho intervención, que habían hecho estos cambios en hábitos de vida, durante estos 3 meses se observó que los telómeros habían aumentado, habían crecido de tamaño. Y además se observó, que esto es interesantísimo, que había los genes implicados en la carcinogénesis o el proceso o en el desarrollo del cáncer se habían inhibido, ¿no? Los genes más activos en el proceso del cáncer de próstata se habían inhibido o se habían quedado como adormecidos, ¿no? En los pacientes que habían hecho estos cambios en el estilo de vida. O sea, que realmente no solo teníamos información, que muchas veces siempre decimos, ¿no? que estos estudios parece que solo están dirigidos en calidad de vida, ¿no? Aquí fueron un poquito más allá, a nivel más molecular, también en el primer estudio a nivel de lo que el paciente, de la progresión de la enfermedad y de lo que el paciente precisó, también a nivel del PSA, siempre os lo digo en la consulta, creo que aprovecho también para comentaros, muchas veces me preguntáis los marcadores tumorales, qué pasa, qué tal. Realmente el único marcador tumoral que nos sirve FETEM para ver la evolución de la enfermedad es el PSA. Sí que es verdad que los niveles de PSA tienen correlación con la enfermedad. El resto de marcadores tumorales son orientativos, realmente pueden aumentarnos un poquito y no tiene por qué significar que el cáncer haya vuelto, que tengamos una recidiva o que tengamos cáncer. Simplemente, por ejemplo, aquellas personas que fuman tienen uno de los marcadores, el CEA, que le llamamos, lo tienen normalmente de base un poquito más elevado que aquella población que no fuma.
Bueno, en definitiva, yo creo que más o menos te he contestado a lo que, en base a lo que me preguntabas de la dieta cetogénica. Realmente lo que quería decirte con esto es que los estudios en la dieta cetogénica, otro día me meteré un poquito más a fondo, pero no acaban de dar un sustento claro para dar una recomendación en este sentido a la hora de la prevención del cáncer. Quizás estén un poquito más desarrollados en el tema de tumores cerebrales, pero ojo, esto hay que verlo con bastante, porque tampoco podemos hacer ninguna recomendación en este sentido, pero lo que sí, ya sí tenemos y sí que está claro, es lo que te estoy diciendo y además, bueno, pues que estudios tan potentes como este no lo confirman. Y siempre un poco en la misma línea, al final, la mayoría de los estudios que nos hablan, sobre todo que la duda era el tema de la nutrición, no hablan sobre todo pues de ese patrón que ya os digo que muchas veces no le ponen la etiqueta de dieta mediterránea, pero si luego te lees el estudio al final siempre acaba siendo más o menos lo mismo, que es tu verdura, tu fruta, tus legumbres, tu ingesta de pescado, menos carne, en fin, lo que es un patrón de dieta mediterránea. Si alguno no lo habéis visto, en otro de los vídeos os comentaba y os ponía a vuestra disposición el test de adherencia a dieta mediterránea para que sepáis un poco si lo seguís o no. Creo que es interesante hacérselo. Y bueno, ya está. Nada, que os animo a que me sigáis preguntando todas las dudas que tengáis. Si alguna se me ha quedado en el tintero, porque a veces, bueno, voy mirando los emails que me vais mandando en la parte de preguntas e intento contestarlo todo. También las que me hacéis a través de las redes sociales, que me las podéis hacer sin ningún problema y yo las recojo también para intentar contestaros en este espacio. Y que nada, que si conocéis a alguien que creéis que les pueda ser útil, que tenga algunas dudas que yo le pueda aclarar, pues nada, pues recomendarle este espacio, que lo compartáis con los pacientes que conozcáis. Y nada, sin más nos vemos el jueves que viene. Queda pendiente nuestra entrevista y nuestras dudas con la fisioterapeuta, con Teresa, especialista en suelo pélvico, que lo dejamos, también ya lo comenté cuando con la doctora Amira. Y nada, un saludo a todos, que tengáis una buena semana y nos vemos el jueves que viene. Chao.